Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Ya desde pequeño tuvo muchos problemas en la escuela por, hoy diríamos, lo trasto que era. Hurtaba comida a la despensa, hurtaba a los amigos, era pendenciero, peleador, guerrero. Pelea en todos los frentes, tiene una vida muy agitada que finalmente culmina como catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca y administrador de la Casa de Alba en una posición ya más pacífica. Ejerció prácticamente todas las profesiones, fue actor, fue dramaturgo, fue clérigo, fue torero, vendedor ambulante, bordador. Adivino, fue médico, fue torero, fue comediante, fue escritor. Hablan de Diego de Torres Villarroel, uno de los personajes más llamativos del siglo XVIII, nacido en Salamanca y que, como escuchábamos ahora en un fragmento de un documental, de un reportaje de Televisión Castilla y León, este hombre lo fue prácticamente todo, pero sobre todo curioso. Fue curioso por intentar conocer qué había más allá de los libros que él había aprendido en esa librería en la que creció, porque su padre era librero. Él será uno de los temas que vamos a desarrollar en nuestro programa de hoy. 90 minutos repletos de historia. El cronovisor, junto con Jesús Callejo, estará dedicado precisamente a Diego de Torres Villarroel. Pero como siempre, habrá muchos más temas. Ser Historia. Decem annos faciens historiam. Bienvenidos a Ser Historia. La figura de Diego de Torres Villarroel va mucho más allá de sus libros. Su aspecto físico ya era bastante llamativo. No hay más que echar un vistazo a los retratos que nos han llegado de él con esos ojos rasgados tan extraños, tan insólitos. Pero no será el único tema que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Un programa, como todos los que estamos haciendo durante esta cuarentena, hecho en casa. No lo olvidéis. Hablaremos también de la figura de Manuel Gutiérrez Mellado, militar y político, uno de los protagonistas de la transición. Y viajaremos también a Egipto, al antiguo Egipto, para conocer cuál es la clave, casi antropológica, casi religiosa, que se esconde detrás de todos aquellos que creen que el mundo de los antiguos faraones está rodeado de una energía, de una sofisticación, de un pensamiento, algo fuera de los cánones académicos, fuera de los cánones científicos. Como decía antes, Ser Historia, 90 minutos repletos de historia. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Crononauta enclaustrado. Seguimos en casa, claro que sí. Claro, y lo que nos falta. Y lo que nos falta, ¿qué tal la última semana? ¿Cómo ha ido? Bien. Ya sabes que la casa es más que una casa, es una oficina y además aquí tengo todos los adminículos para pasarlo bien. Me distraigo bastante bien. Entonces estás en la misma situación que yo, que parece que, bueno, pues siempre tiendes a pensar, ¿no?, que estando enclaustrado, pues puedes estar al límite de algunas cosas, pero en nuestro trabajo, que en muchas ocasiones no solamente es viajar, sino también de gabinete, ¿no?, de libros, de buscar en internet, de referencias, etcétera, pues lo tenemos todo a mano, ¿no? Es la suerte que tenemos. Sí, claro, es verdad que aquí es como nuestro pequeño castillo, ¿no?, donde tenemos prácticamente de todo, pero es cierto que cuando se dan las circunstancias, lo bueno es hacer los dos tipos de investigaciones. La investigación de campo, hay que viajar, hay que ir a los lugares, in situ, ¿no?, para vivir en vivo y en directo las emociones que nos depara la vida, pero también hay que hacer investigación de salón, investigación, como se decía antes, de ratón de biblioteca. Así que esto es un poco, pues, la plataforma en la que muchos como nosotros, pues, nos dedicamos a ampliar un poco más nuestro conocimiento y, lo que es más divertido, a compartirlo.
Desde luego que sí, y además has hablado de Ratón de Biblioteca y el protagonista al que vamos a dedicar este nuevo cronovisor, Diego de Torres Villarroel, es, desde luego, si podríamos definirlo, aparte de los múltiples oficios que desarrolló en su vida a lo largo de pues prácticamente el siglo XVIII, la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XVIII, es eso, Ratón de Biblioteca, ¿no? Sí, viajero también. La verdad que este hombre yo creo que era hiperactivo. Solo hay que leer su autobiografía, esa autobiografía, ¿no?, que además tiene un nombre tan peculiar como Vida, Ascendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras del doctor Diego de Torres Villarroel, catedrático de Prima de Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Este es el título corto. Bueno, pues ahí describe un poco cómo era su infancia, cómo fue su adolescencia, su juventud. Ya te digo que era ratón de biblioteca, pero también rabo de lagartija, porque no paraba quieto. Y se dedicó prácticamente a todo. Fíjate, es una persona poco conocida para todo lo que hizo, porque se metió en todos los berenjenales, era muy polifacético, era muy curioso, aventurero, trotamundos, fisgón, y desde luego hizo todo tipo de oficios para sobrevivir, porque él era hijo de un librero. Eso le dio una educación, una cultura muy amplia, porque leyó muchísimas cosas, y eso le amplió sus horizontes, y luego pues hizo lo que hacía cualquier persona de su época que tuviera ganas de aprender en el mundo que le tocó vivir, que era viajar. Lo que pasa es que cuando tú viajas, cuando tú escribes, cuando te metes con unos con otros, y encima cuando tocas temas prohibidos, a él le gustaba mucho la magia, le gustaba mucho la alquimia, le gustaba la astrología, pues se metió en algunos que otros berenjenales, hasta tuvo algún exilio, pero sí es cierto que no pasó desapercibido. Allí donde fue la lió, hizo y deshizo en tuertos, y sobre todo vivió plenamente una vida longeva, porque llegó hasta los 77 años, con miles de peripecias y sobre todo con muchos escritos ortodoxos y heterodoxos, y muchos de esos escritos, que eran sus almanaques, sus pronósticos, le convirtieron también en otra profesión que a lo mejor él no quería tanto, pero que es la que le dio de vivir, no tanto como catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, sino como astrólogo. Eso es lo que realmente le hizo rico. Pues fíjate, ya tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor para comenzar ese viaje apasionante, como hacemos semana a semana en estas circunstancias. Bueno, pues enclaustrados en casa, pero eso no nos va a impedir disfrutar de un viaje en el tiempo maravilloso para conocer a Diego de Torres Villarroel en esta ocasión. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta mesa, Jesús? La fecha es el 2 de julio de 1737. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ahí vemos a Diego de Torres Villarroel. Lo he reconocido precisamente por ese aspecto físico tan característico, no solamente porque va vestido de peregrino, intuyo que está realizando el Camino de Santiago, sino también por ese rostro tan característico que ahora desglosaremos, ¿no? Pero ¿en qué circunstancia estamos? ¿Dónde nos movemos? Bueno, pues estamos en un momento clave en su vida, porque está haciendo el Camino de Santiago. Le hemos pillado en uno de esos itinerarios, va en dirección a Santiago de Compostela, pero fíjate, estamos pillando en Tui, en Pontevedra. No está haciendo el Camino de Santiago clásico, lo que se llama el Camino francés, para nada. Él está haciendo un Camino de Santiago fruto de una promesa. Ahora te contaré un poco por qué se dedica a hacer este peregrinaje de 5 meses. Y mira, le están vitoreando ahora mismo, le están recibiendo entre aplausos. Ves que está rodeado de personas. ¿Por qué? Porque ya Diego de Torres Villarroel en este momento es muy famoso. Él era muy famoso por los pronósticos, por el gran piscator de Salamanca, como así ya se le denomina, gracias a los aciertos, en fin, y gracias pues a estos almanaques que él va publicando mensualmente. Bueno, pues es muy conocido. Él ya había estado en Portugal otras veces, en algunos casos porque él quiso y otros casos porque tuvo que ser exiliado a la fuerza, y por eso elige este camino. Es muy conocido, ves que le están parando. Bueno, pues él va ahí pues con el traje típico, no va con su bordón en la mano, lleva la calabaza en el cinto, va con su venera, el zurrón, el sombrero, la esclavina, en fin, lo tiene todo. Es el
peregrino por antonomasia en el momento, pero es muy conocido. Es una persona muy mediática, muy carismática, y le están pidiendo consejo. Y en algunos casos, como ves, hay niños que se acercan para ver si les pueden sanar, hay algunos que están enfermos, porque él tiene fama también de curandero y de médico. Él hizo estudios de medicina también. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que le ha generado una aureola de hombre muy popular, de hombre muy cercano al pueblo, porque en el fondo él es un hombre de pueblo, y lo que está haciendo es seguir ese camino que actualmente se llama el Camino Torres. Él crea este Camino de Santiago. Como sabes, Nacho, hay muchos caminos de Santiago, y hay casi miles, ¿no? Cada uno va a Santiago como le da la gana, incluso por mar. Bueno, pues él hace este Camino de Santiago desde Salamanca, que es su ciudad natal, es donde, en fin, tiene la cátedra. Él actualmente es catedrático de matemáticas, y lo hace por una promesa. En lugar de hacerlo por la Vía de la Plata, que sería lo lógico, que ya era un camino establecido, él lo hace por Portugal. Quiere recorrer localidades que él ya conocía, porque tanto en la adolescencia, que estuvo en Portugal, además ejerciendo pues todo tipo de oficios. Ahí, esa primera etapa, cuando él tenía 20 y tantos años, y cuando se llega a Portugal, es cuando lo que él describe en su autobiografía, es cuando prácticamente se dedica a todo. Ahí es ermitaño, es bailarín, es alquimista, soldado, torero, estudiante de medicina, curandero. Eso lo hace en esa primera etapa de Portugal. Conoce muy bien el portugués, pero luego es cuando es exiliado. Tiene, en fin, una trifulca en España y al final se tiene que ir a Portugal. Entonces, cuando hace esta promesa, cuando él regresa, porque el exilio se produce unos años antes, cuando él regresa del exilio, él tuvo también una serie de enfermedades, en fin, las pasó bastante canutas. Él hace la promesa al santo, a Santiago, de que hará este peregrinaje. Y lo hace por esta zona, por la zona de Portugal. Él va recorriendo distintas localidades de Portugal, llega hasta Braga y luego llega hasta Tui, que es donde le hemos encontrado ahora, dentro de nuestro cronovisor. Pero claro, a partir de aquí él va a seguir adelante. Después de Tui irá a Redondela, irá a Pontevedra, a Caldas de Rei, a Padrón y al final a Compostela, que esperemos que llegue el 25 de julio, que es cuando él quiere llegar. Por eso le hemos pillado aquí el 2 de julio. Es una persona carismática, una persona muy querida. Él tiene ahora 43 años de edad, y quién se lo iba a decir que con el tiempo él está generando un nuevo Camino de Santiago que no existía y que actualmente se llama el Camino Torres, gracias a él. Fíjate que lo he comentado un poco antes, uno de los aspectos, viendo hoy, ¿no?, los retratos, las reconstrucciones del rostro que se conservan de él, incluso ese busto, ¿no?, que tienen en Salamanca, el recuerdo de su figura, pues el rostro precisamente era muy, muy característico, que incluso podría generar cierto rechazo, ¿no?, con esos ojos rasgados tan extraños, como si estuvieran invertidos, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Todo, a pesar de ese aspecto tan insólito, fue un personaje muy, muy querido, y eso en principio no le generó muchos obstáculos, ¿no? No, para nada. De hecho, él en su autobiografía, que siempre hay que remitirnos a ella, ¿no?, porque realmente él hace una descripción, pero bueno, bastante acertada. Él no tiene por qué ponerse honores que no le corresponden. Él dice que de pequeño era rubio y con los ojos azules, y bien parecido. Luego con el tiempo cambió un poquito, en función de esos retratos, ¿no? Pero él dice que era un tío guapete y muy hiperactivo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cierto que su fisonomía, hombre, y si encima te dedicas a la astrología y haces horóscopos y encima aciertas, pues todavía mucho más. Pero sí que tenía una fisonomía bastante llamativa. Era como si tuviera ciertos rasgos asiáticos, ¿no? Esos ojos muy rasgados, ¿no? Sí. Si realmente el rostro fuera así, efectivamente, tiene una fisonomía, pues eso, que no pasaba desapercibida, eso es evidente. Yo creo, por las descripciones que él da, de que debía ser un poco más guapo de tal como aparece, y además por sus padres, cuando he estado mirando un poco su genealogía, bueno, pues sus padres eran también charros de Salamanca, el librero, que era Pedro de Torres, y ella, Manuela, era ama de casa. O sea, no hay antecedentes que digas que procedía de alguna zona más o menos exótica. Yo creo que muchas veces, ya sabes que los retratos o bien hacen justicia o no hacen justicia en función de quién te retrate. Yo creo que en este caso, que él tuvo unos cuantos enemigos, sobre todo enemigos en la corte, no tanto, ya digo, en el pueblo, pues a lo mejor también le hicieron un flaco favor. Pero bueno, el hecho es eso, que este Camino de Santiago, que él recorre estos 567 kilómetros, ni más ni menos, por una vía alternativa, pues es lo que hace que sea aclamado por donde pase, que le pidan consejos, que le pidan ayudas,
y que el que Gran Piscator de Salamanca pues vuelva otra vez a brillar con luz propia, porque en el fondo, ya sabes, él era muy salmantino y era una persona que, aunque viajó muchísimo, sobre todo por Portugal, también estuvo en Madrid, aunque viajó muchísimo, siempre tuvo una querencia muy particular a su tierra, ¿no?, a Salamanca, y eso se nota, y por eso me extraña y eso lo noté cuando estuve hace poco en Salamanca, que preguntaba a algunos salmantinos si conocían a Diego de Torres Villarroel, y mucha gente no lo conocía, y me daba pena, porque digo, hombre, este era un gran escritor, era un gran poeta, tiene unos sonetos además muy satíricos, alabando o criticando a los personajes de su época, ¿no?, del siglo XVIII. Y entonces me llamaba la atención de que incluso en su propia tierra, a día de hoy, no se le haya hecho un homenaje, no se le haya hecho un monumento, porque realmente él siempre llevaba gala en ser salmantino, y en su autobiografía lo está repitiendo continuamente. Incluso el sobrenombre que le dieron, bueno, tenía dos sobrenombres, uno de pequeño, precisamente porque era díscolo y estaba metido siempre en peleas y robaba a sus compañeros, le llamaban Piel de Diablo, imagínate ya, Piel de Diablo. Pero ya de mayor le llamaban el Gran Piscator de Salamanca, siempre poniendo el nombre de Salamanca. Pero digo que me extrañó que todavía muchos salmantinos no le conocieran, ya no te digo el resto de España. Gracias a eso estamos haciendo este cronovisor. Yo creo que también hay que poner en valor, hay que destacar y hay que rescatar del olvido a muchos de los prohombres que hemos tenido y que por unas circunstancias o por otras pues han pasado a un segundo plano, a diferencia de otros que a lo mejor con menos méritos pues se le cita más. Él fue muy enemigo, por ejemplo, del padre Feijóo. Sin embargo, el padre Feijóo todo el mundo le conoce, y a este hombre, como se metió en ese tipo de temas más rayanos con lo demoníaco, con la magia, con el esoterismo, luego te contaré, pero él se puede considerar que es el primer ufólogo de campo que hemos tenido. Es el que no solo vio ovnis, objetos volantes no identificados, sino que además los describió. Y recuerda, Nacho, que este hombre también era astrónomo, conocía perfectamente los fenómenos atmosféricos astronómicos, y aún así vio cosas en el cielo, y no una vez, ni dos, sino tres, vio cosas en el cielo que describió. Entonces, al que le gusta la ufología, al que le gustan los fenómenos aéreos, pues Diego de Torres Villarroel es otro de los pioneros que se lanzó y se mojó a la hora de describir fenómenos celestes y aéreos que no correspondían a lo que él sabía que se podía ver en la atmósfera o que se podía ver en el universo. Bueno, pues cosas de estas son dignas, ¿no?, de Diego de Torres Villarroel, pues digo que se metió en todos los charcos y en algunos de ellos salió bastante mojado. No hay en la primera mitad de nuestro siglo XVIII, ni seguramente en toda esa centuria, un talento literario tan original, tan complejo y tan vital como el del salmantino Diego de Torres Villarroel, quien, sin embargo, sigue siendo un escritor poco y mal conocido en España y casi totalmente ignorado en el exterior, con la admirable excepción de unos pocos hispanistas que han sabido descubrirlo. La inercia de prejuicios y tópicos arraigados desenfocó y empañó con excesiva frecuencia su estimación crítica. Acabamos de escuchar en la voz de Julio López un fragmento de Esa vida, ese libro que recrea la vida, valga la redundancia, de Diego de Torres Villarroel, justo el comienzo. El protagonista de nuestro cronovisor, como digo, nació en Salamanca en el año 1693 y murió en la misma ciudad en 1770, pues una vida muy dilatada a lo largo del siglo XVIII, pues con muchas inquietudes, con mucho conocimiento, con muchas ansias de aprender y desempeñando todo tipo de trabajos, ¿no? Escuchábamos al principio de nuestro programa, en Los Compañeros de Televisión Castilla y León, un pequeño fragmento de un reportaje dedicado a este personaje en donde algunos expertos hablaban de los diferentes oficios, ¿no?, que él había desarrollado en vida. Jesús Callejo, crononauta, quizá lo comentábamos también hace unos minutos, el haber sido hijo de un librero, el haber dispuesto en su casa de una biblioteca muy amplia, es decir, una puerta maravillosa al conocimiento, a la sabiduría, es lo que cambió y encaminó el devenir y el futuro de Diego de Torres Villarroel. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que era carne de cárcel. Iba para delincuente de pequeño, ya digo, porque las peripecias que él cuenta, ¿no?, de robar a los compañeros, incluso robar en el propio colegio trilingüe donde él estudió, pues en fin, eso no le daba unas credenciales muy buenas de cara al futuro. Pero él leía mucho, era una persona avispada, un jovencillo avispado, y él comenta que había dos libros en concreto que le marcaron. Esos dos libros es el Tratado de la Esfera, que es lo que hizo entretenerse y enterarse de los fenómenos astronómicos, pero también le interesó las matemáticas a partir de aquel momento, y el otro libro que tenía su padre en la librería era el Astrolabium.
escrito por el padre Cristóforo Clavius. Bueno, pues ese astrolabium es lo que hizo también que se dedicara a la otra faceta, por decirlo así. Las matemáticas sería su faceta ortodoxa y la astrología su faceta heterodoxa. Él también se dio cuenta de que si querías vivir, a ver, él era un buscavidas, estamos comentando, ¿no? Cuando está en Portugal, que se hace de todo, ¿no? Desde bailarín hasta soldado y hasta torero, o sea, lo que fuera menester con tal de recibir algún que otro dinero. Incluso cazaduendes fue también, y luego te contaré una peripecia que él tuvo buscando duendes en una casa encantada. Bueno, pues el hecho es que estos dos libros le marcan para que su futuro quede encaminado, por una parte, para opositar a la cátedra de matemáticas de la Universidad de Salamanca, que llevaba vacía más de 30 años, y él dijo, pues venga, allá que voy. Y eso que muchos de sus colegas no estaban muy de acuerdo, porque ya tenía un currículum y decía, pero bueno, este hombre que le gusta la alquimia, que ha escrito sobre la piedra filosofal y que ha escrito sobre el otro mundo y el más allá, ¿qué pinta de matemáticas? Bueno, pues es que daba sopas con ondas a muchos de sus colegas en cuestión de números. Y el otro, el del astrolabium, porque eso es lo que le permitió ejercer la profesión posiblemente más rentable, es lo que le dio dinero, que era hacer estos pronósticos, estos horóscopos, y que en algunos casos hacía horóscopos por una parte particulares, aquel que iba, decía que quería saber su futuro, se lo hacía, y había otros que eran genéricos, que eran universales. Bueno, pues eso, ya digo, que le marcó en esa infancia, esa lectura, le marcó para que su rumbo fuera más bien por la cultura, por los viajes, y no tanto por casi el ser carne de presidiario, por todo lo que estaba haciendo en aquel momento, al ser muy hiperactivo y sobre todo, si encima le llamas piel de diablo, diciendo que era como, en fin, que era un demonio que no paraba quieto, que siempre estaba haciendo algún tipo de maldad, pues bueno, para que veas cómo la cultura, en este caso, le regeneró, y sobre todo los viajes, los compañeros que él tuvo y mucha gente que en un momento dado le apoyó, así como otros le criticaron. Hay un dato muy curioso, por ejemplo, en 1726 él tiene un intercambio polémico con un médico famoso, que era Martín Martínez. Y entonces escriben varios opúsculos, porque claro, él iba también de médico, Torres Villarroel, y Martín Martínez, que se consideraba un doctor reputado, pues le criticaba cómo puede ser que Torres Villarroel, que era más bien curandero, según él, cómo podía ir de médico. Y entonces, en esa trifulca, en esas historias que tuvieron entre los dos, lo que le dice es que si le apetece, va a publicar todas las defunciones de pacientes que ha atendido en su consulta Martín Martínez, para que la gente compare a ver quién ha curado más y quién ha matado más. Bueno, pues en ese momento Martín Martínez, este médico, para la polémica, porque se da cuenta de que si empezamos a calcular y a comparar los muertos y los sanos que tenía uno y que tenía otro, al final el gran doctor reputado perdía en esta discusión. Bueno, pues así era Torres Villarroel. Si alguien le atacaba, él contraatacaba y te decía, pues muy bien, pues vamos a publicar y vamos a poner en claro quién es el que cura y quién es el que realmente mata con los métodos más ortodoxos. Bueno, pues Torres Villarroel, desde luego, sí que se caracterizó por este tipo de problemas, pero también, y eso es uno de los aspectos que posiblemente la gente recuerde, porque en sus pronósticos, en esos almanaques y pronósticos anuales, le hicieron muy famoso, y muchas de esas profecías, ya digo, firmadas como el Gran Piscator de Salamanca, le acarreó injurias, le acarreó críticas, no siempre bien fundadas, pero el acierto de muchos de sus augurios fue más que evidente, fue más que sorprendente. Fíjate que estaba escuchándote ahora, Jesús Callejo, crononauta, hablando de la cantidad de muertos o no muertos que tenía uno siendo médico, y me he acordado de un cuento chino que yo aprendí hace muchos años. Claro, esto es decir que un cuento chino suena ya a chufla, ¿no? Pero es verdad, ¿no? De un rey chino que quiso que le atendiera un médico y pidió, al entrar en el barrio de los médicos, antes de estar entrevistando cara a cara a los que le iban a atender, que cada uno pusiera en la ventana tantas velitas como muertos tenían en su carrera, ¿no? Pues había uno que tenía 10, otro 15 y tal, y ven una ventanina que hay una vela solo. Entonces se va, ahí era un joven médico y le atiende, y bueno, y tal, y le pregunta, ¿y cómo es que solamente tienes una vela? ¿Solamente tienes un muerto? Dice, es que empecé a ejercer ayer mismo, ¿no? me ha recordado un poco la historia ahora mismo. Eso lo leí siendo crío, fíjate, en el libro gordo de Petete, Agárrate,
que yo los conservo con mucho cariño, y es una historia que aprendí pues con apenas 10 años. Jesús, antes decías, ¿no?, de esa curiosidad que tenía nuestro protagonista Diego de Torres Villarroel por la astronomía, la astrología, y hacías mención, ¿no?, a esa curiosidad. Estamos en el siglo XVIII, que es un siglo en donde el conocimiento, la razón empieza a expandirse, y él observaba, ¿no?, anomalías en el cielo que le llamaban la atención, ¿no?, y que lo podríamos definir en la actualidad pues como ese buscador de ovnis, buscador de problemas, de enigmas en el mundo de la ufología. Sí, sin ninguna duda. Es un aspecto poco conocido. Yo cuando me enteré, pues es verdad que me llamó la atención, ¿no?, de que alguien se preocupara por estos fenómenos celestes y aéreos anómalos, que siempre lo he sabido, que genéricamente se llaman ovnis. Otra cosa es de dónde proceden, cuál será su naturaleza. Bueno, pues en el caso de Villarroel le podemos considerar eso, nuestro primer ufólogo de campo, ya que no solo tiene el privilegio de observar esta clase de extraños objetos aéreos, sino que da su interpretación e intenta distinguirlos de lo que son fenómenos atmosféricos o astronómicos. Y lo intenta distinguir gracias a su amplio conocimiento que tenía de los cuerpos celestes. Entonces hay una obra muy poco conocida que publicó en 1730 con un título que yo creo que es bastante significativo. Abreviándolo, dice: Juicio y pronóstico del globo y 3 columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español. Bueno, pues en este opúsculo, más que una obra literaria, se describen 3 objetos volantes que desconcertaron a nuestro insigne escritor salmantino, ya te digo, y fíjate que él tenía conocimiento, ¿no?, de estos fenómenos aéreos, y en una carta dirigida a su amigo Juan Ventura le da cuenta de este fenómeno, y entonces ahí le describe, ¿no?, diciendo que había visto un globo de luz de la misma naturaleza que de otros que él había visto, pero que no tenía, sin embargo, las mismas circunstancias, porque su luminosidad, la forma en que se movía, en fin, decía que era algo distinto. Bueno, pues lo curioso de este hombre es que no solo ve un fenómeno, sino 3 fenómenos. Hay por lo menos 3 obras donde se describen. Una sería en 1726, otra sería en 1730, hablando de este globo de fuego y de las columnas de fuego, y otro en 1737, por cierto, el mismo año que hace el peregrinaje a Santiago, donde ve lo que dice un fantasmón aéreo durante una tormenta. Y se describe, esos textos están ahí. Bueno, pues es muy llamativo, y sobre todo por quién lo hace. Pero ahí sí que le podemos considerar un pionero a la hora de destacar fenómenos anómalos. Sería un poco como el Charles Fort, ¿no?, del siglo XVIII, y el Charles Fort español, es decir, fenómenos forteanos, fenómenos inexplicables, que en lugar de callárselos o intentar decir que él conocía perfectamente lo que eran los meteoros y lo que eran los cometas, porque de hecho incluso descubrió un cometa, ¿no?, distinto a los que en el planisferio se controlaban en aquella época. Pues por lo tanto sabía muy bien lo que eran los meteoritos, lo que eran los cometas o lo que eran los fenómenos astronómicos más o menos habituales. Y que en 3 ocasiones distintas él presencia, porque no es un testigo que le está diciendo, sino que él mismo presencia estos fenómenos, encima estas 3 columnas de fuego, pues me llama mucho la atención. Ya digo, eso es como una mera curiosidad. La otra curiosidad es lo que te decía antes, un poco de pasada, ¿no?, como la condesa de Arcos, que era un poco como su mecenas en un momento dado, cuando él vivía en Madrid, pues le dice, a través de su capellán, Julián Casquero, le dice que tiene que ir a su palacio, que estaba en la calle Foncarral, porque su casa, su palacio, estaba siendo inundada por una serie de ruidos muy molestos, y ella pensaba que había espíritus o que había duendes. Y Diego de Torres Villarroel, que en aquel momento no se creía nada de esto, le decía que daba dinero a aquel que le demostrara que los duendes existían o que las casas encantadas era un fenómeno real, pues él va para desenmascarar quién es el que estaba detrás de esos ruidos o de esos fenómenos acústicos tan molestos. Bueno, pues se pasa 14 noches prácticamente en vela, con su espada, con su hachón, poniendo trampas, confinando a los criados para averiguar que ningún criado está haciendo estas bromas. Bueno, pues después de 14 noches tiene que reconocer que esos ruidos, en fin, había cuadros que se caían de sus argollas, puertas que se cerraban, estruendos que se producían en el piso superior. Fue incapaz de determinar una naturaleza humana o bromista de esos fenómenos. Y al final él reconoce que, bueno, no sabe lo que ha pasado, pero desde luego eso no lo ha hecho ningún ser humano. Y le aconseja a la condesa de Arcos que se vaya a la calle El Pez, que es donde tenía otro palacio, porque en el palacio de Fuencarral no había Dios que viviera. Bueno, pues este es Diego de Torres Villarroel, el que se metía en todo tipo de temas, y qué eso curioso. Ya digo que también le granjeó, por una parte, mucha fama, pero también por otra parte, muchos enemigos. Qué curioso, porque estamos ante un polímata, un personaje con muchísimas aristas, muchísimo conocimiento, muchísimos trabajos,
Y también, pues lo que tú decías, ¿no?, al principio, lo que realmente le llegó a dar dinero fue pues esas visiones, esas interpretaciones que hacía, ¿no?, desde el punto de vista de la astrología o del conocimiento más arcano del futuro, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar unos pequeños versos que están atribuidos a él, pero que realmente no son de él, pero que nos ponen en contexto, ¿no?, para hablar de esta realidad. Cuando los 1000 contaras, con los 300 doblados y 50 duplicados, con los 9 dieces más, entonces tú lo verás. Mísera Francia, te espera tu calamidad postrera con tu rey y tu delfín, y tendrá entonces su fin, tu mayor gloria primera. Jesús, de nuevo, la voz de Julio López, nuestro compañero, también grabándonos desde su casa, todo hay que decirlo, porque Julio López también está en su casa trabajando. Escuchábamos unos versos que se han interpretado, ¿no?, como una suerte de profecía de la llegada años después de la Revolución Francesa. Hay que recordar que nuestro protagonista, Diego de Torres Villarroel, falleció en 1770, es decir, prácticamente 2 décadas antes de ese 1789 y el comienzo de la Revolución. Y bueno, no es que le queramos quitar mérito, pero realmente estos versos parece que no son suyos, aunque él sí que protagonizó otras maneras, ¿no?, y otras formas y otros éxitos en pronosticar hechos futuros. Exacto, ¿no? Nacho, sí, esta última sería una atribución apócrifa. Es cierto que de su pluma salieron pronósticos de 3 sucesos históricos importantes que al parecer dio en el clavo. Esos 3 sucesos sería el primero, que fue más evidente, la muerte del joven monarca Luis I, 6 meses antes de que ocurriera. Su salud y la juventud no hacía presagiar, ¿no?, que este monarca fuera a morir, y justo él, cuando dice que en los rigores del verano morirá el monarca, claro, él no especifica que sea Luis I, pero curiosamente el 31 de agosto de 1724 muere este hijo de Felipe V, ¿no?, Luis I. Eso llamó mucho la atención porque el pronóstico, el almanaque, había salido 6 meses antes. Bueno, ese fue el primer acierto. El segundo acierto ocurrió en 1766, que fue el motín de Esquilache, y eso también le granjeó algún que otro problema, porque claro, ese motín de Esquilache, imagínate, fue toda una crisis política la que se produjo ahí. Entonces lo que hace Campomanes, que era el ministro de Hacienda en aquel momento, incoa un expediente que resuelve sin sanción para Torres, porque él pensaba que había tenido información privilegiada para que se enterara de este tipo de cosas, de esta especie de conjura o de conspiración del motín de Esquilache. Al final sale casi de milagro. Y el último acontecimiento histórico sería esto, la llegada de la Revolución Francesa, pues lo pronostica eso 20 o 30 años antes. Pero aquí es donde está un poco la trampa. Eso que ha leído Julio López es cierto, es una de los poemas que se le atribuyen a Diego de Torres Villarroel, pero cuando se publica en una obra que se llama Calamidades de Francia pronosticadas por el doctor don Diego de Torres, que se imprime entre 1792 y 1795. Recordemos, como tú has dicho, que él muere en 1770. Entonces, hombre, es mucha casualidad, porque es cierto que cuando tú lees esas cuartetas, ese poema, pues si vas haciendo una operación matemática siguiendo los pasos que nos marca Torres Villarroel, pues es un más 1000, más 300, por 2, más 50, por 2, más 9, por 10, al final te da la fecha de 1790. Y recordemos que el inicio del proceso revolucionario francés empieza en 1789 para culminar en 1793 con la ejecución de Luis XVI. Entonces, palmo más, palmo menos. Claro, ¿no? ¿cómo acertado? Bueno, es curioso que esto claro, en su vida no se publica en estos almanaques y tampoco queda especificado en esta autobiografía de la que estamos mencionando, pero sí que se publica en una obra de 1792 a 1795. ¿Qué quiere decir? Que la atribución es apócrifa, pero quedaba muy bien a toro pasado, atribuírselo a Diego de Torres Villarroel, que ya tenía bastantes méritos y yo creo que le sobraba que se le atribuyera. Pero fíjate que esto que estamos diciendo a mucha gente le va a sorprender, porque en todas las biografías que vas leyendo de él, casi siempre citan esto, ¿no? Como dice, sí, también se adelantó 50 años antes. Bueno, ni 50 años antes ni 20 años antes. Esto es algo hecho posteriormente. Se le adjudicó a él, igual que ya sabes que muchos grimorios se le atribuyen a Salomón o al Papa Honorio III o al que sea para
darle más credibilidad, para darle más pedigrí. Bueno, pues en este caso, nada de nada. Pero las dos anteriores sí que acertó y sí que le generaron, ya te digo, una serie de controversias y de pleitos. Desde luego que es un personaje fascinante, que yo conocía de alguna referencia, bueno, pues a lo largo de mi dilatada carrera como curioso, pues muchos números de revistas que tratan enigmas históricos, como la revista Más Allá, Año Cero, Enigmas, etcétera. Bueno, pues cayeron en mis manos algunas referencias a Diego de Torres Villarroel. Pero el otro día, cuando me lo propusiste, pues se me abrieron un poco los ojos, ¿no? Porque nunca había profundizado en la vida de este personaje tan singular, tan desconocido, todo. Hay que recalcar, ¿no?, esta faceta que poco a poco en los últimos años en Salamanca, bueno, pues se le ha renombrado un poco más, ¿no? Y tiene ese pequeño monumento, tiene ese pequeño busto en donde podemos tener pues un acercamiento un poco más a su figura, y que sobre todo pues nos sorprende por esa cantidad de oficios, de singularidades y de elementos que en definitiva lo hacen protagonista hoy de este cronovisor, junto contigo, Jesús Callejo, como digo siempre, crononauta. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, como siempre, Nacho. Cuídate mucho. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Yo vivía en la calle de Cadarso y veía subir la escolta real precisamente por toda esa parte que hay que va al cuartel de la montaña. Me figuro que todos irían al cuartel de Conde Duque, los lanceros y los húsares. Había tenido yo un regalo muy impresionante con la muerte de mi padre, que eran unos soldados de la escolta real de plomo. Eran los padres Escolapios. El primer día de dormir allí fue muy triste, como es lógico. Habían muerto mi padre y mi madre, sobre todo mi madre recién muerta, entonces yo lo pasaba muy mal. Pero mi superada aquel error de adaptación, pues luego la verdad es que estudié mucho, tuve muy buenas notas y era un niño... La voz que escuchamos de fondo es la de uno de los protagonistas de la transición. Yo, que nací en el año 70, tengo todavía muy vivos recuerdos de un personaje, Gutiérrez Mellado, que desde luego cambió, no solamente por su forma de hacer política, sino también por ese trasfondo militar que él tenía, ¿no? Y que en aquella época pues llamaba mucho la atención, ¿no? Que el estamento militar, que siempre había sido mucho más conservador, quizá pues tuviera como baluarte una persona que rompía quizá un poco todos esos moldes antiguos y que daba pues un nuevo aire fresco a esa época de transición. En mis manos tengo un libro, Gutiérrez Mellado y su tiempo, 1912-1995, que nos acerca, está publicado por la editorial Alianza, que nos acerca un poco ese perfil biográfico, político y militar de un personaje tan importante de los últimos años de la historia de España. Fernando Puel, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Fernando Puel es historiador, es militar. Yo creo que ambas facetas, ¿no?, le permiten tener un conocimiento muy cercano de la figura de Gutiérrez Mellado. Fernando, pocas veces, ¿no?, un militar ha sabido diluirse, mejor dicho, en esa vida civil con ese trasfondo militar, sobre todo en una época tan convulsa como fue la transición. Sí, es un caso excepcional en esa época, podríamos decir. Hubo otros personajes tan queridos por la sociedad como Gutiérrez Mellado, quizá en el siglo XIX, pero realmente en el siglo XX, con todas las convulsiones que hubo a lo largo de los 100 años del siglo pasado,
pocos militares alcanzaron el grado de aprecio y de popularidad que tuvo Manuel Gutiérrez Mellado. Además, lo que comentaba yo ahora al principio, ¿no? Quizás la idea de ver militares en el Parlamento podría, ¿no?, hacer recordar un poco la época de la dictadura, de tiempos pasados. Sin embargo, Manuel Gutiérrez Mellado siempre se mostró absolutamente abierto. Yo no sé si sus círculos más cercanos pues también supo evolucionar, ¿no? Porque bueno, pues negar todo lo que había habido detrás era también un poco complicado, ¿no? Era la etapa que le tocó vivir y punto, ¿no? No había otra cosa, ¿no? Pero, como digo, él supo amoldarse muy bien a esa vida civil y pasar prácticamente desapercibido, no como militar, sino sobre todo como político. Es una persona que evolucionó con la historia de su tiempo, es decir, él permaneció fiel a la España de su época en todos los momentos y al final de su vida asumió los valores del cambio que era preciso hacer en muchos sentidos, especialmente en el político, los asumió y los interiorizó y apoyó totalmente al presidente Suárez en el programa político que puso en marcha. Él nació en el año 1912 en Madrid. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues la guerra civil, la Segunda República le pilló con apenas 20 años. ¿Cómo se enfrentó él a ese cambio tan brusco? Gutiérrez Mellado nace en Madrid, efectivamente, en la calle de la Libertad, en pleno centro de Madrid, al lado de la Gran Vía. Y es un chico que nace en una familia burguesa que su entorno familiar inmediato se ve sacudido muy pronto por la desgracia. Muere primero el padre cuando él tenía 4 años y cuando tenía 8 muere la madre y entonces la familia, en un rasgo de solidaridad tremendo, tanto por parte del padre como de la madre, le proporcionan una estupenda educación en el colegio de las Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hortaleza, y la familia de la madre le acoge en su círculo interno y le acompaña y le da cobijo durante las vacaciones escolares. Y también es la familia la que lo induce a que coja la carrera de las armas, porque él inicialmente no tenía esa idea. Ingresa en la academia durante la dictadura de Primo de Rivera y sale teniente ya en los primeros años de la República, el año 33. Va destinado a campamento, al Regimiento de Artillería a Caballo, donde le llega el 18 de julio de 1936 y él se subleva con gran entusiasmo junto con todo su regimiento y las milicias que habían ido a asediar el cantón de Campamento están a punto de tomarle prisionero, pero él consigue huir y se dirige a Villaviciosa de Odón y ahí comienza una larga y agitada vida durante la guerra civil, durante los 3 años de guerra civil, todo un periplo. Imagino que él, bueno, siendo ya oficial de rango, su papel en la guerra civil no sería el de un soldado a pie convencional. ¿Qué recuerdos hay? ¿Cómo podemos reconstruir esos años terribles de la guerra civil desde el punto de vista de la imagen de Manuel Gutiérrez Mellado? Bueno, él era teniente, un jovencísimo teniente, el año 36. Inicialmente, como digo, se esconde en Villaviciosa de Odón, pero donde estaba su círculo familiar más cercano, el de la familia de la madre, de los Mellado, pero el alcalde, que era amigo de la familia, le dice que no puede permanecer escondido y a los 15 días después del golpe de Estado se le trasladan a Madrid. En Madrid es inmediatamente encarcelado, precisamente en su antiguo colegio, pasa por un tribunal popular y con la ayuda de la familia del padre, con unos empleados que eran los dueños de la editorial Calleja, el tribunal no lo encuentra culpable
y le pone en libertad. Pero inmediatamente se dan cuenta que había participado en el golpe de Estado y entonces se asila en una embajada donde permanece 11 meses y después se incorpora a los servicios de inteligencia del bando franquista que estaba asediando la capital. Y en ese tipo de trabajo es donde permanece el resto de la guerra. Él tuvo a su cargo particularmente la llamada Ruta del Tajo, que era una ruta de evasión de, sobre todo, militares que eran reclamados desde el bando franquista, aviadores sobre todo y oficiales de ingenieros, y Gutiérrez Mellado era el encargado de trasladarlos desde Madrid por un camino complicadísimo hasta los vados del Tajo, cerca de la Puebla de Montalbán, y allí se pasaban al otro bando. Y junto con el traslado de estos militares que estaban escondidos en Madrid, también pasaba información importantísima. Precisamente desde los estudios de la actual cadena SER instalaron una emisora para contactar con las tropas que estaban en la casa de campo, y semanalmente pues se pasaban mensajes y luego esos mensajes fueron inclusive diarios, desde el edificio de Telefónica hasta la casa de campo. Uh-huh. Es llamativo que él, aun siendo militar, también por las circunstancias personales de su familia, tenía 4 hijos, hubo incluso en la década de los años 50, 60, que podríamos decir, corríjame si me equivoco, Fernando Puel, autor de este libro Gutiérrez Mellado y su tiempo, publicado por Alianza, él llegó a pasar incluso por problemas económicos, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues la situación en España quizás no era la mejor, y él se vio obligado a trabajar fuera también del ejército, lo que quizás le dio un contacto mucho más directo con la vida civil. Puede sorprender a muchos, pero en una dictadura encabezada por un militar, el ejército, los militares profesionales, estaban tremendamente mal pagados. Vivían verdaderamente en unas estrecheces grandísimas, eran unos sueldos de miseria. Y muchos militares de la época, de las décadas de los 50, los 60 y de gran parte de los 70, se veían obligados a trabajar por las tardes. Iban al cuartel por la mañana y por las tardes trabajaban en diversas empresas civiles. La inmensa mayoría trabajaban en el campo de la enseñanza y con eso redondeaban el escueto sueldo que recibían por la mañana. Gráficamente es fácil decirlo, los funcionarios públicos, los funcionarios civiles, que tampoco recibían unos sueldos abultados, dentro de la misma categoría los militares cobraban el 25% menos que un funcionario civil de la misma categoría. Entonces, la mayoría pues compaginaba los dos trabajos, uno por la mañana en el ejército y uno por la tarde en una empresa civil o en una academia de preparación de oposiciones o cosas por el estilo, y Gutiérrez Mellado consideró que aquello era poco ético y entonces pidió la excedencia y se dedicó durante 8 años de su vida, desde mediados de los 50 a mediados de los 60 aproximadamente, a trabajar exclusivamente en una pequeña empresa. Esto quizás es lo que le decía, ¿no? Que le dio un poco ese contacto más directo de la sociedad, de los problemas que había, algo que tiempo después le haría pues meterse en política prácticamente, ¿no? Claro, esos 8 años que pasó inmerso totalmente en la sociedad civil, pues le permitió conocer mucho mejor cómo evolucionó la sociedad durante el llamado milagro de los 60, que España en esos años despegó económicamente mucho, pero sin embargo continuó anclada desde el punto de vista político en esquemas más propios de los años 30. Entonces, Gutiérrez Mellado y otros militares como él, que también estuvieron en estas circunstancias, fueron los que durante la transición más apoyaron la necesidad de un cambio político que acompañara al cambio económico que ya se había producido.
¿Y cómo llega él a la política? ¿Cómo da ese cambio, o por lo menos ofrece su voluntarioso trabajo, pues a la hora de no solamente de estar al mando ya como general en el ejército, sino también, pues eso, hacer sus pinitos en la política? Bueno, Gutiérrez Mellado se sorprendería mucho si hoy dijera, si escuchara que él se metió en política. Él entendía que cuando Suárez le ofreció desempeñar la vicepresidencia del gobierno para asuntos de la defensa, él estaba desempeñando un destino militar más. En realidad, la realidad, evidentemente, es que ocupar la vicepresidencia primera del gobierno es un cargo de naturaleza intrínsecamente política, pero él nunca lo entendió así. Él creía que era un puesto tan militar como estar al mando del Estado Mayor Central, de donde procedía en ese momento. Y su principal objetivo durante los años que estuvo al lado de Suárez era iniciar la también importantísima reforma del ejército. La espectacular transformación de las Fuerzas Armadas españolas durante los últimos, 45 años, fue posible porque Gutiérrez Mellado sentó los cimientos de esa espectacular transformación. Hay mucha gente que seguro que tiene en mente, ¿no?, las imágenes del golpe de Estado del 23 de febrero, se acuerdan de la anécdota de los disparos al aire, y precisamente pocos caen en el recuerdo, en la cuenta de que fueron producto de la intervención de Manuel Gutiérrez Mellado cuando vio a los guardias civiles con Tejero al frente. Lo primero que hizo fue levantarse de su escaño para enfrentarse a ellos, y lo intentaron, tirar al suelo, recuerdo, y fue precisamente cuando empezaron a disparar, ¿no? Fue el único, junto con Suárez, que se quedó sentado en su escaño, que hizo frente, ¿no?, a los guardias civiles. Eso quizás llama un poco la atención y nos hace ver ese cambio, ¿no?, que había surgido en la mentalidad de Gutiérrez Mellado, de que no podemos volver a lo mismo de atrás, sino que hay que mirar hacia el frente, hacia el futuro, con otras formas, ¿no?, con otras maneras. En el hemiciclo solamente se quedaron sentados Suárez y Santiago Carrillo, debemos reconocerlo también. Lo que pasa es que no se le ve en las cámaras de televisión, en las imágenes que aparecen en televisión, porque estaba en el otro lado del hemiciclo. Gutiérrez Mellado no se queda sentado. En cuanto ve entrar a Tejero, se levanta como un cohete y sale, se pone de pie, se dirige a él y le ordena que desaloje inmediatamente el hemiciclo, que allí no tiene nada que hacer. Y en ese momento, tanto Tejero como los guardias civiles que le acompañaban se enfrentan con él, forcejean, intentan tirarle al suelo, y para evitar que haya más diputados que les hagan frente es cuando comienzan a disparar, y están disparando durante 30 larguísimos segundos. No nos cansaremos de decirlo. A lo largo de estos 11 años que llevamos emitiendo Ser Historia aquí en la cadena Ser, han pasado políticos de aquel momento de todos los lados, tanto de lo que entonces se llamaba extrema izquierda como hoy se denomina extrema derecha, y desde luego nada tiene que ver con los políticos que hay ahora, ¿no? Aquellas personas eran grandes hombres y mujeres de Estado, y es mucho lo que les debemos a ellos para poder disfrutar de lo que hoy tenemos, con sus defectos y sus virtudes. Desde luego que hay que hacer muchos cambios, pero bueno, hay que mirar un poco la vista atrás para reconocer esos favores que nos hicieron, que lo podemos hacer, insisto, a través de este libro de nuestro invitado Fernando Puel, Gutiérrez Mellado y su tiempo, 1912-1995, publicado por la editorial Alianza. Fernando Puel, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer estar con ustedes este rato. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella
quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. A punto de dar las señales horarias, damos paso a nuestros compañeros del servicio de informativos, pero nosotros tenemos todavía 30 minutos más, media hora más, para seguir intentando hacer un poquito más de historia. Hasta ahora. Ser Historia. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Cadena SER, con Nacho Ares. Que esas pirámides, por lo menos las primeras, fueron construidas con una clara intención de estabilizar nuestro planeta. Las pirámides iban a servir como condensadores de la energía cósmica e iban a tratar de procurar evitar de que el planeta siguiera inclinándose sobre su eje y siguieran pues los efectos de la desaparición de la Atlántida. Esta desaparición trajo consigo una gran glaciación y una inclinación cada vez más peligrosa del eje terrestre. Entonces las pirámides fueron utilizadas inicialmente para así conectar la energía cósmica con la energía del centro de la Tierra. Posteriormente fueron reutilizadas como templos iniciáticos y faraones hubo que quisieron utilizar las pirámides como sus tumbas particulares, ya que la pirámide tiende a conservar los cuerpos. Entonces era un poco como repetir la experiencia de Frankenstein. Aprovechar la energía de la pirámide, preservar el cuerpo para que se produjera la resurrección sobre el propio cuerpo. Es la voz de Sixto Paz, uno de los contactados más célebres de los últimos años, en una grabación del programa Espacio en Blanco, dirigida por mi buen amigo Miguel Blanco, y que ahora podemos seguir en Radio Nacional de España. En aquella época estuvo en esta casa en M80. En esa grabación Sixto hablaba de esa supuesta interrelación interestelar entre las pirámides, la mítica Atlántida, casi hechos que marcan una fe, una forma de, me atreveré a decir casi de antifilosofía, ¿no? Porque son muchos absurdos, ¿no?, los que rodean un poco estos argumentos. Todo ello viene reflejado un poco en el libro que queremos presentar aquí en los próximos minutos de Ser Historia en la cadena SER, La Gran Pirámide Vaya Timo, publicado por la Etoli, cuyo autor, José Miguel Parra, ya nos habla desde el otro lado del hilo telefónico. José Miguel Parra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muy bien, Nacho, muchas gracias. La figura de Sixto Paz marca un poco ese devenir, ¿no?, que durante las últimas décadas, aunque es algo que nace en el siglo XIX, ¿no?, la idea de que las pirámides en Egipto son algo más, ¿no? Y lo que comentaba yo ahora y que hemos comentado tú y yo, junto con otros amigos egiptólogos y egiptolocos, en varias sesiones de comida, ¿no?, en esas sobremesas largas hablando de los misterios del Antiguo Egipto, que casi se ha convertido en una suerte de religión, ¿no? Y que digas lo que digas, expliques lo que expliques, es cierto que el Antiguo Egipto tiene infinidad de misterios, es cierto que el Antiguo Egipto tiene enigmas maravillosos, pero mucha gente le da quizá ese toque más esotérico, más divinizado, lo relaciona con cosas como la Atlántida, extraterrestres, etcétera, que lo convierten, como digo, prácticamente en una religión, ¿no? Y que digas lo que les digas, de sus casillas no se salen. Sí, efectivamente, no hay modo de hacerles razonar. Cualquier cosa que les muestres les parece mentira, no se la creen, y lo que ellos consideran que es lo que ha pasado es lo que de verdad ha pasado y no hay prueba que les desdiga.
y la verdad es que se convierte eso en una cosa de creencias, no de conocimiento, lo cual es algo tremendo. Pero bueno, así están las cosas en esta civilización de hoy. Pero el mundo de la piramidología nace prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Con esos primeros atisbos de intentar ver una realidad paralela, ¿no? al mundo de las pirámides. Hoy sabemos, yo creo que nadie lo puede negar, ¿no? Que las pirámides, aparte de ser lugares de enterramiento, fueron algo más, lugares de peregrinaje. Es cierto que quizás tienen también, pues, sobre todo a partir de los textos de las pirámides, ¿no? Se ve, y la orientación tan exacta que tiene una forma, muestran una forma de pensamiento vinculado al cosmos, a las estrellas, etcétera, pero eso no significa en cualquier caso que fueran algo más allá, ¿no? del propio pensamiento de los antiguos egipcios. Sí, efectivamente, las pirámides son sobre todo sitios donde se enterraban los faraones egipcios del reino antiguo y del reino medio. Es cierto que para poder construirlas necesitas construir valga la redundancia, alrededor de ellas una ideología que convenza a la gente de que es necesario construirlas, pero no hay ningún misterio. O sea, lo que pasa es que ese aire misterioso ni siquiera es algo que empiece a crearse desde el siglo XIX. El siglo XIX es cuando se desarrolla, por así decirlo, pero ya Amiano Marcelino ya habla de que, bueno, hay sitios en las pirámides donde se realizan ritos antiguos y desconocidos por los romanos. Es decir, que ya llamaba la atención en una época que solamente habían pasado unos 2.500 años desde su construcción. O sea que la cosa va desde lejos, buscando un significado a ese monumento que cuando uno lo ve y no tiene ni idea de cuál es la civilización que lo construyó, no se imagina que pudiera llegar a construirse. Tú y yo nos conocemos desde hace más de 3 décadas, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Los dos hemos crecido con los libros de Erich von Däniken, de Zecharia Sitchin, de grandes contadores de historias, ¿no? Vinculando los misterios de las pirámides pues con otras realidades, ¿no? Tienen, desde el punto de vista antropológico, a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Aunque hayan quedado desfasados, no sé tu opinión ahora, lógicamente, pues todos hemos crecido, hemos madurado, hemos cambiado nuestra forma de ver las cosas, pero en los años 60 y 70 esa realidad caló mucho, ¿no? En el mundo de la nueva era, y sobre todo a partir ya de los años 80-90 se crean casi hasta escuelas, ¿no? Me atrevería a decir de piramidología, de reinterpretación de la historia a partir de vaguedades y de cosas totalmente absurdas. Sí, lo más absurdo es que aunque la investigación egiptológica va avanzando, los argumentos de los amantes de las pirámides, los piramidiotas, es la palabra técnica que se utiliza, pues resulta que siguen con los mismos datos erróneos, las mismas interpretaciones equivocadas, y se empeñan en seguir sin mirar nada nuevo que se conozca. Para ellos lo que es investigación científica publicada en revistas científicas es solamente por eso falso, de modo que no se cree nada, y como no se cree nada, pues inventan lo que es necesario. Que hay que sacar energía de la atmósfera o del éter terrestre o que rodea la Tierra, bueno, pues ahí están las pirámides para eso. Que se necesita que la Gran Pirámide sea el punto de atraque de maravillosas naves de extraterrestres ancestrales, pues para eso está. El problema es que además cualquiera de esas interpretaciones se va anulando, porque si una es cierta, las demás no pueden ser verdaderas. Entonces, el conjunto de tonterías, de paparruchas, sería también una palabra preciosa para definirlas, que hay alrededor de la Gran Pirámide, y bueno, con el resto de pirámides egipcias también, es inmensa. Y el problema es ese, que no avanzan, siguen bien repitiendo los mismos argumentos una y otra vez, que ya se han demostrado que son completamente falsos. Además, bueno, lo estamos focalizando porque el título de tu libro, La Gran Pirámide Vaya Timo, publicado por la Toli, bueno, pues parece focalizarlo todo en el entorno de la meseta de Giza, pero el antiguo Egipto da para mucho más, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el año 98, cuando yo publiqué mi primer libro, Egipto lo oculto, al poco tiempo renegué de muchas de las cosas que yo escribí ahí, precisamente por el convencimiento y el viajar, ¿no? Y darme cuenta de que muchas cosas que me había leído, que me habían contado, eran pues totalmente
totalmente falsas, ¿no? Y me pude dar cuenta de ello, ¿no? Como el trabajo de la piedra, que si decían que si se licuaba, que si utilizaban unos trépanos muy potentes con dureza 500, no como los trépanos con punta de Widi, ese diamante artificial que tiene dureza 10, etcétera. Bueno, pues una serie de historias que luego cuando tienes los objetos delante de ti en tus manos te das cuenta de que todo aquello que se ha dicho es totalmente falso, ¿no? Esos misterios, ese halo extraño de magia que hay alrededor del antiguo Egipto, más allá de lo atractivo y de lo fascinante que supone el mundo de los faraones, va más allá de la Gran Pirámide, ¿no? Sí, efectivamente. El título es un poco engañoso, porque en el libro se habla de todas las pirámides. Básicamente la intención del libro es responder a todas esas preguntas que la gente se hace: cómo se construyeron, cómo sabemos quién es el faraón que las construyó, cómo podemos saber en qué año se construyeron, cómo podemos saber qué función tenían, cuál es la economía que pudo organizarse de tal modo que permitió construirla y seguir alimentando a su población. Todo ese tipo de cosas es lo que se intenta responder en el libro. Lo que pasa es que, hemos de ser sinceros, si poníamos Gran Pirámide en el libro, resultaba, yo creo que mucho más atractivo para el futuro lector que poner las pirámides de Egipto en general. Y el objetivo, que como tú has comentado, es dar a la gente información. Igual que tú pensabas unas cosas y según fuiste investigando te diste cuenta del error o pudiste cambiar tus interpretaciones, lo que le falta a la gente muchas veces es acceso a una información que efectivamente en una revista especializada, en una biblioteca de una universidad, pues la gente no tiene acceso fácil a él. Entonces el objetivo es, bueno, que la gente tenga ese acceso, tenga esos datos y nada más se pretende con el libro, que la gente pueda sobre todo disfrutar de él y tener una información de última hora, si es posible. Uno de los aspectos que a mí más me llamó la atención en su momento, ahora decía que era el trabajo de la piedra, pero también ese halo de misticismo, me atrevería a llamarlo así, que ha surgido alrededor de cómo se podían iluminar en el interior, ¿no? Que si conocían o no la electricidad. Y el problema que tienen muchos de estos investigadores, entre comillas, que se dedican a intentar resolver los problemas del Antiguo Egipto con problemas todavía más difíciles que en sus explicaciones, es que intentan, yo creo que el principal error es intentar comparar nuestra sociedad, nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer con la que ellos tenían hace pues casi 25 siglos, ¿no? Es el principal error, ¿no? Intentar buscar, nosotros utilicemos electricidad, pues ellos también tenían que tener electricidad. Es un poco absurdo, ¿no? Bueno, ese es el problema, que cuando uno es egiptólogo, pues o historiador siquiera, hay cosas que pasas por encima. Es cierto que estudiar egiptología, como estudiar cualquier carrera o convertirte en un especialista en algo, te cuadricula un poco la cabeza y te pone una especie de anteojeras para ver lo que eres especialista en ver. Entonces ese es su problema, que ellos se han convertido en especialistas en misterios y no ven más allá. El problema es que no quieren ver más allá. Ahora lo que se hace es juntar a gente de muchas especialidades para explicar precisamente ese tipo de cosas. No sé qué podemos pensar. Un arquitecto, por ejemplo, es el que descubrió los últimos hallazgos en una pirámide de habitaciones escondidas. Es un francés que, viendo la pirámide de Midún, como sabes, pues vio que con ese tipo de piedra y ese vano que existía en un corredor, era imposible que la piedra estuviera intacta. Entonces, él como arquitecto se dio cuenta de que encima tenía que haber una cámara de descarga y, le permitieron hacer un pequeño agujero para meter una cámara y descubrió que esa cámara de descarga existía. Bueno, eso es a lo que me refiero con ver las cosas con otros ojos, pero para eso hay que quitarse las gafas de arqueólogo o de historiador, sobre todo en su caso que no las tienen, y para ello cualquier cosa, ya te digo, que venga del mundo académico es de por sí falsa, y eso les impide tener mucha información. Si nosotros hacemos una caja para colocar la pirámide, que tenga la altura de la pirámide, que tenga la base cuadrada ajustada a la pirámide, una caja cuadrada, esta caja es lo que se llama paralelepípedo. Ahora bien, lo que se descubrió aquí fue que si se hace una hemiesfera con la misma mediasfera, con la misma altura de la pirámide, esta mediasfera tiene exactamente la misma superficie que las 4 caras laterales de la caja en que contiene la pirámide. Esto desde ya fue mi primera sorpresa, porque se había demostrado en 1873, el gran matemático francés Hermite había demostrado, utilizando la variable compleja, que era imposible la cuadratura del círculo. Y aquí lo teníamos resuelto.
Escuchábamos ahora en un nuevo corte también del mismo programa de Espacio en Blanco, dirigido por Miguel Blanco, que ahora se puede seguir en Radio Nacional de España. En esta ocasión, pues una grabación como la anterior, pues que tiene pues casi 3 décadas, ¿no? En esta ocasión es del año 92, la anterior de Sixto Paz era del año 90. Yo lo conservo todo, lo grabo todo y lo registro todo, que es lo que luego me permite, ¿no?, tener un horizonte más amplio con el paso del tiempo. Y escuchábamos ahora a un investigador argentino ya fallecido, José Álvarez López, que se hizo muy célebre en esos años 90 por unas teorías un tanto, bueno, pues rocambolescas, ¿no?, en relación a la Gran Pirámide, pues dando datos, dando números, dando teorías que en realidad luego, en el momento en que te intentabas colocar delante de un papel para hacer los números, intentar seguir sus racionamientos, te dabas cuenta de que era todo absolutamente espúreo, no existía nada, ¿no? Aparte de que luego muchos de estos investigadores, ¿no?, como él decía que era el director de un centro de investigación en Córdoba, Argentina, que luego intentabas buscar y seguir el rastro, ese centro no existía en absoluto. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero José Miguel Parra, egiptólogo, autor de este libro La Gran Pirámide, vaya timo, publicado por la Etoli, muchos de estos trabajos basan sus conclusiones en la técnica del punto gordo, ¿no?, que decíamos, ¿no? Eso te lo escuché yo a ti hace muchísimos años, y es intentar, bueno, pues buscar en un dibujo realizado del plano de un espacio, la confluencia de diferentes líneas de un edificio, y haciendo un punto gordo para que casen todas las líneas en ese lugar, pues parece que todo tiene su lógica y todo tiene pues su sorpresa, ¿no? Sí, es una cosa, bueno, la técnica del punto gordo lo hemos utilizado todos en el colegio cuando teníamos que hacer dibujo lineal y no teníamos ni idea, dibujo técnico. Entonces, bueno, pues tirábamos las líneas, nos desviaban medio milímetro por aquí, medio para allá, entonces al final se cruzaban más o menos en su sitio. Tú lo que hacías era tirar un pegotillo ahí, un poquito de tinta un poco gordo, que lo tapaba todo y parecía que todo paraba. Afortunadamente para nosotros, o desafortunadamente, el profesor sabía lo que estaba pasando, se daba cuenta y nos ponía el cero que nos correspondía. Pero en el caso de la Gran Pirámide es tremendo, porque consideran que están hablando de cifras de 4 o 5 decimales, y eso en un edificio que mide 230 metros de lado. Entonces, si hacemos un dibujo a escala de la pirámide a 1.000, es decir, cogemos un folio normal, un DIN A4, y dibujamos una pirámide de 23 centímetros de base y 14,6 de altura, y cogemos un portaminas normal y tiramos líneas, resulta que el portaminas tiene la mina de medio milímetro de grosor. Eso en la planta, en el dibujo, queda precioso, todo nos cuadra, pero si lo pasamos a lo que es la vida real, resulta que ese medio milímetro equivale a 50 centímetros. Y cuando empiezas a cometer errores, cuando ellos están utilizando, ya te digo, milésimas y miles de milésimas, pues resulta que se les caen todos los anillos. No tiene todos los anillos, vaya frase que acabo de decir más rara. No tiene ningún sentido lo que están haciendo, sobre todo porque tú ves muchas líneas y no entiendes la lógica que tienen. Puedes meter la pirámide dentro de un círculo y luego dibujar un cuadrado alrededor, tirar 4 paralelas, tirar un par de líneas que converjan hacia algún lado, y te lo ponen allí y dices, uy, qué cosa más bonita. Y luego empiezas a mirar y dices, bueno, ¿y esto qué significado tiene? No tiene ninguno, simplemente que la geometría permite ese tipo de cosas. Y así estamos, o como el otro que encuentra que la pirámide está colocada donde está colocada, porque los egipcios la colocaron en su sitio haciendo triángulos 3, 4, 5 desde la punta del Everest. Y entonces pues se te queda el mundo pues convertido en no sabes qué, o cuando demuestras que las operaciones que hacen no tiene sentido, porque es que además no solamente cogen cifras de donde quieren, sino que además hay veces que ni siquiera saben sumar ni restar. En fin, es todo un cachondeo, la verdad. Y eso no quita, por ejemplo, yo recuerdo esto lo descubrí siendo crío, en un documental de John Romer, hablando del templo de Karnak, las claves matemáticas, ¿no?, que realmente existen en templos como digo, ¿no?, el templo de Amón en Karnak de Luxor, la utilización de la serie Fibonacci, por ejemplo, que es una constante matemática, el número áureo, que luego se retoma en el Renacimiento. Hay aspectos matemáticos que realmente existen, ¿no?, en el Antiguo Egipto, ¿no?, y el conocimiento que tenían muy, muy claro de astronomía, pero eso no quita
necesita, ¿no? Eso, mejor dicho, no puede ser la clave, el óbice para intentar ir más allá, ¿no? Y ponerlos en un estrato en el que realmente no estaban, ¿no? Hay que pensar que estamos en el 2500, 2400 antes de nuestra era, ¿no? Y es cierto que tenían conocimientos matemáticos muy avanzados para su época, pero desde luego no utilizaban calculadoras ni tenían el conocimiento que tenemos hoy. Claro, es que para ellos un conocimiento matemático muy experto es saber utilizar las fracciones y sumar y utilizar cifras que podían llegar al millón, pero nada más. No conocían la trigonometría esférica, no conocían nada. Sumar, restar y de un modo multiplicar y dividir, y de un modo bastante engorroso. Los egipcios eran gente muy inteligente y solamente les pasaba que eran antiguos, no eran tontos. Lo que pasa es que sus matemáticas son muy sencillas, muy de andar por casa, no conocían el número pi, no conocían el número phi, y bueno, cuando intentas forzar eso dentro de la pirámide te encuentras con cosas que son verdaderas barbaridades. Por ejemplo, hemos hablado antes lo de la iluminación por ejemplo, para excavar las tumbas del Valle de los Reyes, y dices, no, es que necesitaban conocer la electricidad. Bueno, pues no necesitaban conocer la electricidad. Eso lo descubrí leyendo uno de los libros sobre cómo se excavaron las tumbas del Valle de los Reyes, que en un libro de mediados del siglo XIX se contaba a las señoras que entonces eran amas de casa, que no conocían ni utilizaban la electricidad, cómo se hacía para tener mechas que no soltaran humo. Y no era más que mezclar o crear una salmuera, agua y sal muy concentrada, y empapar las mechas en esta sustancia, dejarlas secar, y luego cuando las prendía no desprendía humo. Y si nosotros lo sabemos, los egipcios también, sobre todo porque además tenemos documentos que nos hablan de que utilizaban mechas, cuántas mechas se utilizaban, cuántas mechas habían entregado a los trabajadores, cuántas lámparas se habían repartido, cuántos litros de aceite se habían utilizado para iluminar. Entonces, todo ese tipo de información que los expertos, entre comillas, piramidiotas y investigadores por general, pues desconocen, están ahí. Entonces, cuando tú se los sueltas, dicen, mentira, eso no es verdad, porque yo no lo conozco, es verdad. Es un poco su argumento final, ¿no? Eso demuestra que estamos hablando pues de una religión. Cuando les tocas el dogma, se enfada mucho, se cierran en banda y ya dejan de escuchar nada. Ya para ir acabando, tenemos apenas un poquito más de un minuto. José Miguel Parra, autor de este libro La Gran Pirámide, Vaya Timo, publicado por la Autoli. Tú acabas de dar la clave, ¿no? Yo creo que esta tendencia de intentar ver cosas que no hay en la cultura egipcia es porque partes de una idea pretenciosa, absolutamente pretenciosa, de que ya de por sí esa gente era idiota. Y como era idiota, o tuvieron que recibir ayuda de alguien, o tuvieron que tener un conocimiento oculto que no han manifestado, que no han evolucionado para poder hacerlo, ¿no? Y eran presuntamente pues mucho más inteligentes que de lo que pensamos, ¿no? Sí, es así, que eran antiguos, pero no tontos. Entonces, bueno, pues aquí estamos escribiendo libros que tienen 400 páginas, pero que tendrían que tener cerca del doble para cada una de las tonterías que se van diciendo sobre cada una de las cosas del Antiguo Egipto, que los que escriben desconocen, y además se esfuerzan por seguir desconociendo. Muy bien, José Miguel Parra, egiptólogo, autor de este libro La Gran Pirámide, Vaya Timo, una forma de reinterpretar esas visiones tan extrañas que algunos investigadores han realizado del Antiguo Egipto. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nacho, un placer, como siempre. Hasta aquí este programa de cuarentena, también de Ser Historia, grabado totalmente en casa. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas semanas? Quedarse en casa para detener el avance del virus, el avance del coronavirus. Todos lo agradeceremos en un futuro. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, y en esta ocasión, delante de esa máquina del tiempo para intentar editar
y combinar los audios, etcétera, pues un servidor. José María Sendra está en su casa y me toca hacerlo en esta ocasión a mí. Como siempre, también delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.